Es uno de nuestros títulos. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Salud Mental y por eso estamos con nuestro invitado, que fue el impulsor de esa iniciativa, el ex diputado del ARI, Leonardo Gorbax. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, y bien. Consultarte en primer lugar, ¿por qué siempre se asoció salud mental con manicomios? Bueno, porque efectivamente el sistema se ha creado de esa manera. Hay instituciones monovalentes muy importantes en el país, muy grandes, donde, digamos, prácticamente se depositan a los pacientes. Más allá del esfuerzo que hacen muchos profesionales allí adentro, el sistema hace que haya pacientes por años, muchas veces toda su vida en esos lugares. Y bueno, eso ha generado alrededor de la idea de la salud mental y de la idea de la enfermedad mental, la institución asilar como única respuesta o como única posibilidad de atención. Y eso es lo que venimos a modificar con la ley que promulgó ayer la Presidenta. Leonardo, ¿qué en tu vida, en tu función como legislador, qué te movilizó sinceramente para ocuparte de este tema? Bueno, yo vengo del campo de la salud, soy psicólogo, vengo del campo de la salud mental, del trabajo en un hospital público, el Hospital de Ushuaia, y bueno, hemos tenido la experiencia de ver el sistema en Tierra del Fuego, el sistema en otras provincias, y la necesidad de que entre las personas con padecimientos psíquicos y el Estado haya una legislación que proteja los derechos de las personas, porque si no el Estado tiende a abusar, digamos, de medidas discrecionales que, bajo la idea de proteger a la persona, generalmente terminan anulando su autonomía, su capacidad de decisión, y lo que es peor, en muchos casos, anulando su libertad, ¿no? Su libertad ambulatoria. ¿Es muy caro para un Estado provincial, por ejemplo, de sacar la asociación de la que hablábamos recién, el manicomio? ¿Dónde se podrían atender los pacientes que tienen algún tipo de problemática? Desde el punto de vista económico es más barato atender a los pacientes en otro sistema. La estructura del manicomio es muy cara y muy ineficiente, porque además prolonga las internaciones. No es lo mismo una persona internada 2 meses que internada 30 años. Obviamente que esto último es mucho más caro. Y las instituciones como los manicomios tienden a este tipo de internaciones prolongadas. La propuesta del proyecto es ir trasladando los recursos e invirtiendo para que las personas se atiendan donde se atiende cualquier persona que tiene una enfermedad de cualquier tipo, en el hospital, que haya servicios de salud mental en los hospitales generales, que haya espacios para internaciones breves, lo más breves posibles en hospitales generales, y aquellas personas que por su situación social, por sus particularidades, porque por ahí aún fuera de la internación necesitan algún tipo de acompañamiento, hay otros dispositivos, casas de medio camino, hospitales de día, cooperativas de trabajo, para ayudar a las personas a insertarse laboralmente. Es decir, otras herramientas nuevas que tienen que ver con una idea de la salud mental a partir de la inclusión y no de la exclusión. ¿El nuevo estatus del tema, la nueva ley de salud mental, supone más presupuesto para el área? Sí, la propia ley establece un aumento progresivo en 3 años para que el presupuesto en salud mental sea el 10% del presupuesto total de salud. No obstante, aún antes de sancionada la ley, por decisión de la Presidenta, que creó este año la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, le asignó un presupuesto provisorio, porque fue a mitad de año, muy importante, con el cual la dirección ya está financiando proyectos de inclusión social de personas con padecimientos psíquicos que están llegando de todo el país. 180 proyectos llegaron y la mayoría, digamos, han sido aprobadas, de modo que ya hay, digamos, una decisión muy importante, y eso es lo que hay que destacar, porque hay una ley, pero podría haber una ley y no haber voluntad de cumplirla. Hay una ley y hay un gobierno que asumió, ayer claramente la Presidenta se expresó en ese sentido, que asumió la responsabilidad de llevar a cabo esta reforma para recuperar la dignidad de tantas personas que hoy, pero también en el futuro, van a necesitar de una atención, y que esa atención no puede ser nunca el encierro o quitarle a las personas sus derechos, sino todo lo contrario, ayudarla a que se incluya en la sociedad. Culturalmente estamos acostumbrados a este tema de la internación. ¿Cuánto de negocio hubo en todo el tratamiento privado de aquellas personas que padecían o padecen algún tipo de trastorno psicológico, psíquico? Y en tal caso, ¿qué pasa con aquellos que están internados en este momento en instituciones y abandonados prácticamente por sus familias? Bueno, las instituciones privadas es una gran parte del problema y es donde menos se conoce lo que está pasando. Por eso la ley plantea la realización de un censo y crea un organismo de revisión y de control integrado por distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que también tiene la obligación de supervisar cómo se está trabajando tanto en el sector público como en el sector privado. Por supuesto que hay negocios, está el negocio de los laboratorios,
está el negocio de las internaciones prolongadas en instituciones privadas. Por supuesto, siempre que hay un pago por día de internación, la tendencia es a prolongar esa internación. Ahora, en la medida en que se toleren internaciones tan prolongadas o internaciones innecesarias, el mismo modelo de la internación tiende a separar al paciente de su familia y en determinado momento se produce el quiebre y el abandono, lo cual hace que hoy tengamos muchísimas personas que están en condiciones de alta desde el punto de vista de su salud, pero han perdido el vínculo con su familia y por lo tanto el sostén social. Entonces eso dificulta la externación, pero eso se suple o revinculándolo con su familia o con dispositivos de acompañamiento terapéutico que existen. En el acto de ayer, el ministro de Salud, Juan Mansur, destacaba un dato que me parece importante, ¿no? Argentina con esta ley se suma a aquellos países que basan sus políticas de salud mental en el respeto a los derechos humanos. Así es, y además, tal lo planteó la subdirectora de la OPS y la gente de la OPS que estuvo ayer con la presidenta, es la ley más avanzada en este momento en la región, con lo cual va a ser tomada como ejemplo en otros países, y es muy bueno que Argentina esté en esta posición, digamos, de liderar un avance no solo en materia de salud, sino fundamentalmente en materia de derechos humanos. Leonardo Gorbaz, gracias por la presencia en la televisión pública. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.